porque debe estar explotando ahora con las nuevas medidas. Sí. No, Del no trabajo mires. me está explotando en este momento. No, Estuve hasta recién haciendo preproducción de una cosa que está bueno, saliendo en vivo y bueno, nada, a mí empecé a grabar, así que vamos a, cualquier cosa te chiflo por acá, Lucas, no te preocupes. dale. Para que no te, el compañero tiene eventos presenciales, así que por las dudas, o sea, no, debe estar estalladísimo. Por eso, bueno, Ahí estamos. buenas Dale. tardes. Vamos a hablar vamos a empezar a pensar los problemas. Seguramente habrán visto que Estela abre temas, ayer habló de las tulipanes en Países Bajos, habla sobre cómo se está siendo como afectada a las industrias, lo social, por esta terrible pandemia que nos está aquejando y nos obliga a tener clases así virtuales. En la presencialidad yo me estaría moviendo un montón, estaría caminando por toda el aula porque me gusta mucho caminar mientras hablo, pero no es el momento para hacerlo, así que estamos en esta virtualidad. Y en esta virtualidad, lo que siempre desde Datos Suba tratamos de hacer es afinar las preguntas. Como comunicadores sociales estamos analizando objetos culturales digitales y nos interesa aprender a preguntar. Entonces, por eso la clase de hoy es pensar el problema. Pero antes de comenzar, vamos a hacer como esta pequeña dinámica que empezamos a hacer la semana pasada, que es la de micrófono abierto. Por un lado, les habíamos dicho que completaran este Padlet. Algunos lo hicieron, otros no. Para nosotros es muy importante que empiecen a ejercitar estos pequeños ejercicios de preguntarse, porque lo vamos a hacer en vistas al trabajo práctico, que se va a entregar en 3 semanas, y a la segunda entrega, que va a ser un mes después. Así que les queremos consultar. 1, ¿pudieron armar duplas de trabajo? Sí, no. Sí. Sé que había un par que no, porque estaban medio, hay un par de casilleros vacíos. Sí. Los que no tengan dupla, o sea, traten de tenerla para el final de la clase, para mañana, porque ya la semana que viene les vamos a dar un trabajo para hacer en duplas, bastante sencillo y corto, pero que está bueno que ya empiecen a trabajar de manera conjunta. Acá Martina necesita dupla, así que hay gente que busca gente, pueden sumarse con ella. Después en la guía de lectura que compartimos la semana pasada, también había como ahora voy a compartir la guía de lectura. Básicamente había también como un par de personas que estaban medio sin grupo. Por ejemplo, Manuel, ahora va a aparecer. Manuel, Guido ya tiene compañere. Bueno, ahí como que se van armando los grupitos. Básicamente les pedimos que traten de unirse, de armarse grupo. Bueno, Julieta tampoco tiene, Martina tampoco, Manuel también, así que vayan sumándose. La idea es en principio que sean 2 para este primer trabajo práctico. Y después vamos a hacer, esto se va a upgradear y van a ser grupos de A4. Pero antes de avanzar a eso, se me tildó un poco, así que no estoy pudiendo presentar, Lucas. Por eso... Sí, estás tildada, se te escucha bien, se te escucha. Ahí ¿Se volviste. me escucha bien? Ahí volvió la imagen. Perfecto. Bueno, como les decíamos, queremos conocer primero sus dudas del TP. Te debo, Nicolás, si está conectado, te debo una respuesta a tu mail esta mañana, pero te quiero responder bien, porque tenías varias interrogantes. Perfecto, Carmela, lo pasamos por el jueves pasado por mail, pero ahí lo te lo pasé pasamos. recién, Carmela. Es el docs que compartí recién. Ay, es que perdón, eliminé la... ¿Apareció? Ahí va de nuevo. No, me fui de la clase, un segundo, sin querer. Gracias. Ahí está. No, de nada. Así que nada, más que nada, ¿tienen preguntas sobre el trabajo?
¿Pudieron ver el documento que les compartimos la semana pasada? Había varios documentos que estaban compartidos, pero puntualmente les habíamos mostrado, para que lo voy a compartir y lo vamos a ver un poquitito juntos. Importante que si tienen alguna duda de estilo, duda de contenido, de qué es lo que tienen que hacer, de lo que sea, nos consulten ahora en este momento, porque probablemente otros compañeros y compañeras tengan la misma duda. Si está todo claro, buenísimo. Pero mejor que lo aclaremos ahora, así también nos vamos guiando. De hecho, no es que en 3 semanas van a entregar el trabajo y nosotros no vamos a hacerle ningún ida y vuelta, sino que van a tener una instancia en el medio donde nos van a mostrar un avance antes de la entrega del TP1, que sería la primera instancia de evaluación. Por eso queremos como ir orientando su trabajo. Pero bueno, básicamente este es el primer documento madre, que es con los contenidos más específicos y generales del trabajo final, pero los dos trabajos que proponemos nosotros están concatenados. El primer trabajo, la primera entrega parcial, que es esta primera entrega vinculada a Inherarity, está más bien vinculada con el epílogo, con un mundo de todos y de nadie, donde él presenta diferentes figuras. Estas figuras no son para nada ajenas a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué se lo decimos? No sé si se está viendo la primera entrega parcial. ¿Se está viendo? Perfecto, Luqui. Sí. Genial. En esta primera, esto es, algunas compañeras me habían preguntado por mail, ¿leo el epílogo y leo después el resto de Inherarity? No, esto es el final. Esto es importante que vayan leyendo como les fuimos marcando en la guía, porque en realidad el epílogo son ideas, reflexiones, son desarrollos que va haciendo, pero en base a lo que nosotros estuvimos curando previamente, esta curaduría que vinimos haciendo la semana pasada, que vamos a hacer esta semana, que haremos la próxima semana con respecto a Inherarity, es como que nosotros vamos develando esta información. Entonces, si se leen todo, buenísimo, vamos a reforzar con los conceptos que para nosotros nos parecen fundamentales ahora, pero eso es que le vas a ayudar a bajar preguntas. Nosotros lo que le pedimos es, por un lado, que identifiquen una de las 11 figuras que presenta, nativos inmigrantes, los límites de la comunidad, lo familiar y lo extraño, y que después las puedan vincular con un caso, con esta pregunta que les estamos pidiendo que se hagan ustedes, que puedan ajustar. Y después que esta pregunta sea, dentro de todo, la más cercana posible, latinoamericana, argentina, puede ser de otra clase, puede ser más bien global, pero la idea es como orientar esta mirada más latinoamericana desde nuestra comunicación, una comunicación situada, como diría Haraway. Y después que puedan elaborar una pregunta de investigación para problematizar esto, ¿por qué nos importa este concepto, este problema? Y lo puedan traer con los diferentes conceptos y materiales que estamos dando. Los atractores que damos todas las semanas, como estos conceptos para expandir, que no hace falta que vean todos, pero les decimos, si te interesa más un concepto, anda por acá. Por ejemplo, la primera clase que hablamos de Letmanovich, y hablamos sobre la cultura, el software cultural, y les trajimos atractores vinculados al arte, le dijimos, vayan por acá. O la semana pasada, cuando hablamos de piratas, y hablamos de ideología californiana, que les llevamos como otros contenidos más vinculados al ciberespacio, o también sobre estas nuevas maneras de consumir, que aparecen, o los que vamos a ver esta semana. Como que la idea es como que ustedes vayan agarrando un poquito a gourmet, como ¿cómo es que se dice? Ahí ya hace tanto que no voy, un tenedor libre, y decir, bueno, estos conceptos extra que me dan, me sirven. Mismo las entrevistas que está haciendo Estela en los teóricos. Ella como un día hila, concepto más teórico, trae a Maldonado, que nosotros no se los estamos pidiendo per se, pero si lo quieren retomar, bienvenido sea.
trae estas entrevistas, trae ejemplos de novelas, y ustedes como van a ir tomando lo que les va sirviendo adecuado a su problema. En la primera clase, hace 3 semanas, les dijimos, no les vamos a pedir un control de lectura, lo que les vamos a pedir es que piensen, y que piensen estos problemas, estas hipótesis, para después llegar a un producto. Porque nosotros queremos que se vayan con un proyecto, con algo que puedan mostrar, con lo que puedan salir, no sé, a buscar trabajo o a salir a investigar, o con un proyecto de tesis. Parece más lejano, pero queremos que se vayan con las manos, que se vayan con algo. Así que bueno, por un lado es eso, que este trabajo, como les decíamos, se va a estar entregando en la semana 6. No es que se tiene que entregar, esperen que veo mi machete de la clase, la clase, esperen que... Sí, el mismo miércoles, digamos. No hay que entregarlo el mismo, toda la semana. Vamos a dar la semana. Claro, la semana del 26 de abril, después vamos a delimitar, a partir del 26 a las 10 de la mañana hasta el viernes 30 o el sábado 1, después de eso se los vamos a dejar bajado bien, más en detalle, pero vamos a tener esa semana entera, no es que van a tener que hacerlo en un día o en otro, porque entendemos que estamos en un contexto complicado y que es diferente, es todo más complejo. Y la clase del 28, que nosotros en la guía de lectura les pusimos, va a ser espacio de consultas. Si todavía están perdidos de hacia dónde ir con esta primera entrega, bueno, ese día ajustamos. No vamos a dar clases, sino que vamos a estar acá conectados con Lucas, respondiendo algunas consultas puntuales. No es está bien o está mal, sino estoy medio perdido por acá, o sea, sino que para que ustedes tengan ese último push final. Vamos a tratar de acompañarlos en todo el recorrido de la mejor manera posible y lo que la virtualidad nos deje. Esa es la primera parte. Y no la quiero hacer muy largo, pero vamos, la segunda parte es la que se va a entregar la semana del 14 de junio, que va a ser esta breve pieza comunicacional, estas breves piezas comunicacionales, perdón, en plural, donde le vamos a pedir que hagan una diagramación, porque ustedes van a tener una pregunta, van a tener un problema, y van a tener maneras de atacarlo. Pero después les va a quedar corto hacerlo en una breve pieza. Entonces lo que les vamos a proponer es que hagan un cronograma de cómo, si piensan en un podcast, por ejemplo, bueno, 4 capítulos de un podcast de 5 minutos, hablando sobre el negacionismo climático en Chubut, como decía un compañero la semana pasada. Ahora me van a hacer 5, Sara. Sí, pues por favor, no hagan ahora todos el negacionismo. Ese es un problema de dar ejemplos. Así que sí, pero bueno, después vamos a trabajar un poquito eso, no se preocupen. Pero si quieren trabajar eso, es un tema que en 5 minutos no lo puedo decir, en 3 minutos, entonces como decimos, bueno, pero armamos un cronograma de 4 episodios, pero nos hacen 2. O sea, no les vamos a decir que produzcan 4 episodios, sino que nos produzcan 2. El que presenta el problema y después que elijan una línea a explorar. Ya después de la primera entrega, después de presentar bien el problema, los lineamientos, vamos a trabajar en cómo producir esos episodios, esas piezas comunicacionales, sean podcasts, sean afiches, sean videos, sean newsletters, sea lo que se les ocurra, pero que sea breve. No se preocupen, eso lo vamos a ir trabajando, vamos a tener una preentrega previamente, o sea, como que vamos a trabajar mucho sobre eso. La primera entrega, la que es en 3 semanas, la semana del 26 de abril, es en duplas. Por eso les decimos que es importante que tengan las duplas. La de la semana del 14 de junio, que es la entrega final, o sea, antes va a haber una preentrega para ver por dónde van, que va a ser la semana del 26 de mayo. Ya voy a dejar de compartir el trabajo porque no lo estamos usando. Lo que vamos a hacer en la semana en esa segunda entrega va a ser grupal, ¿sí? Porque entendemos que producir un producto de estas características lleva más trabajo que 2 personas, entonces les vamos a pedir, o sea, que se unan 2 duplas y hagan un trabajo en conjunto, ¿sí? Así que bueno, nada, de a poco
ahora es importante que tengan las duplas y después vamos a tratar de hacer algún ejercicio, alguna dinámica para que puedan ya tener, para que se puedan unirse los que no tienen nada que ver con otros, o para que puedan aunar un tema en conjunto. Eso lo vamos a estar tratando de guiar lo más posible. Si estuviéramos en un aula sería mucho más fácil porque decimos, bueno, levante la mano quien hace tal cosa, levante la mano quien hace tal cosa, pero bueno, no sucede de esta manera. Así que bueno, importante, las fechas van a ser estas. La semana del 26, la semana de abril, la semana del 26, el 26 de mayo vamos a hacer una preentrega acá, donde vamos a ver los trabajos de los diferentes grupos, en formato de briefing, no lo vamos a ver de manera extenuante, pero ustedes van a poder ir viendo lo que hacen otros compañeros, y después, la semana del 26 de junio, va a ser esa entrega final. ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Se entiende? Sí, hola, profe, perdón. Sí. Va Paulina y después Martín. Ay, perdón, Martín. No. Ve, Paulina, dígame. Vamos. No, yo tengo dudas sobre el paso de las duplas a los grupos, porque con mi compañera como que habíamos pensado en temas y en maneras como de presentar el tema, como que yo por lo menos no había entendido bien, básicamente. Paulina, despreocupate. Despreocúpate. Enfóquense en la primera entrega, ¿sí? Que va a ser en dúos. Y una vez terminado eso, nosotros obviamente le vamos a hacer una devolución. Y el pasaje de 2 a 4 lo van a resolver. Diseñado. Claro, se va a resolver más adelante y después, bueno, es una cuestión de unificar criterios, ideas y ahí ir viendo. Todos los temas se pueden relacionar incluso, o bueno, pero yo diría que ahora se enfoquen en el primer trabajo, que es el que tienen más pronto. Sí, y además, esto lo vamos a explicar un poquitito más al final de la clase. Para la semana que viene, como les dijimos, van a tener que hacer algo, entonces como que ya van a ir pispeando qué temas van a hacer los compañeros, entonces como que ya van a saber con quién quieren trabajar después. Así que no se preocupen, eso va a estar diseñado, no te preocupes, Paulina. Y la duda de Martín, las palabras claves. Bueno, eso es muy sencillo cuando uno hace un paper, cuando hace un trabajo más bien académico, cuando tiene que presentar algo, alguna ponencia, siempre se pide que se pongan palabras claves. O sea, básicamente, cuáles son como, entre comillas, conceptos, palabras rectoras que van a guiar el trabajo. Si vos vas a hablar, seguimos con el caso de cambio climático, de cambio climático vas a hablar de cambio climático, vas a hablar, si lo haces en Chubut, siguiendo con el ejemplo, de Chubut, y si hablas de, no sé, cosas así, como que son palabras para guiar al lector de que va a leer sobre ese tema, ¿sí? Como que es para ir sintetizando lo que puede quedar muy grande en un primer momento, como decís. Sí, la palabra clave puede ser concepto también, por ejemplo, cambio climático sería una, ¿no? Exactamente. No vas, si no ya ahí te comen, no se preocupen. Piensen como cuando, yo lo ligo mucho a la tesis, pero como decía Gillo, uno investiga o escribe una investigación de algo y no sé, pensamos yo en mi caso, no sé, videojuegos, fotografía, plataformas digitales, ¿no? Entonces esas son como las tres cosas. Después uno relaciona un montón más, pero las principales por ahí son esas. Así que, bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Las palabras, ahí Ayelén preguntaba 1300 palabras. Yo no sé si les pusimos 1300 para el primero. Para la segunda entrega. Les pusimos, sí, en total serían desarrollo inicial del caso, 1000 palabras, fundamentación, 300 palabras. Como máximo, ustedes si trabajan en Word o en Google Drive, van a formatos, contar palabras, es para que no se pasen, por favor, no se pasen, se trata de sintetizar. Vamos a tener que leer por lo menos 20 ensayos, así que es como que les damos un límite para que ustedes puedan sintetizar y ver cuántas palabras sean. O sea, no traten de hacerlo demasiado florido, sino que vayan atacando los espacios. Como comunicadores a veces pensamos que escribir más significa que sabemos más.
y en realidad también lo importante es el poder de síntesis y entender qué es lo que queremos trabajar. Eso es lo más complejo para mí, enfocarse sobre lo que queremos trabajar. ¿Alguna otra duda? No. Silencio. Bien. ¿Estuvieron pensando temas, la gente que ya armó grupos? ¿Se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? ¿Están en blanco? ¿No saben de qué habla la materia? ¿No? Esos son momentos importantes que nos señalen como para guiarlos. Nosotros estamos para bajar todo eso que Estela por ahí y Alejandro hablan de manera muy general a veces en los teóricos. Sí, y también por eso lo anclamos con textos de prácticos, o sea, como algunos conceptitos que los ayudan a bajar esas grandes ideas. Es el día de hoy, creo, Lucas, no sé, creo que yo la conozco hace 10 años, Estela, hace 10 años que escucho sus clases y siempre, nunca me deja de sorprender. Lo mismo Alejandro, o sea, como son personas que desafían mucho el nivel intelectual y te llevan hacia otro lugar. O sea, si la vieran en persona Estela, les estaría haciendo performance en vivo, o sea, como que es muy interesante. No lo puede hacer, entonces como cambia la manera, pero se trata de abrirles mucho el paraguas para ir bajándolo de a poco. Así que si no entienden, por favor díganos, así también podemos ayudar a bajar más las cosas. O sea, nosotros estamos también diseñando las clases a medida de cada clase, eso es importante. Si alguno en algún momento va a hacer didácticas, o sea, si se va a dedicar a la educación, como que sepan que esto es un diseño que depende de cada grupo. No es que tenemos la misma clase armada o los mismos programas armados, vamos trabajando en base a lo que está sucediendo acá y ahora. Mismo tenemos una compañera que realmente no tiene posibilidades de cursar porque no tiene los instrumentales, entonces como que diseñamos una cursada para que ella pueda hacerlo, pero que se pierde parte de esta experiencia. Hola, sí, Selva, si nos estás viendo. Hola, Selva. Así que nos está viendo, porque le estamos dando otras tareas a ella para que haga a la par. Así que bueno, ¿comenzamos entonces? Si no se nos va demasiado, vamos todavía. ¿Estoy presentando? Estoy presentando, sí, estoy presentando. Se ve bien. Estamos bueno, en fecha. Ahí. Un mundo amurallado. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre el capítulo 4 de Inerarity y otros conceptos más que andan dando vuelta. Como verán, esta es la muralla china, no hace falta que les explique demasiado de qué se trata la muralla china, pero lo que habla Inerarity en este capítulo, y que es para nosotros fundamental entender, es de estos conceptos de frontera y de muros. Para él, hablar de fronteras es algo que atraviesa todo el texto, todos los capítulos. Cuando hablábamos la semana pasada sobre los piratas y la falta de bordes, lo que hablábamos es que también está delimitando, y está hablando de un derribamiento de esa delimitación. Pero también trae el concepto de muros que van apareciendo, y muros que se están construyendo y están siendo hoy utilizados. Los muros migratorios que aparecen entre México y Estados Unidos, los muros geográficos, cuando los migrantes tratan de cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa y escapar de situaciones situaciones de vida que son completamente difíciles para ellos en busca de otro futuro mejor, es un muro geográfico. Entonces, cuando habla de este concepto de muros y fronteras, de este mundo amurallado, él habla de que hay un proceso de globalización que combina esta apertura y fragmentación, esta delimitación y clausura. Es como que el concepto de globalización está en crisis, y el muro es una respuesta psicológica al desdibujamiento de la distinción entre el interior y el exterior. Nosotros creamos muros físicos porque no existen ya estos muros mentales. Y el espacio de la frontera aparece como un espacio de comunicación, como no una división, sino como un espacio de comunión donde nosotros tenemos que comunicarnos con el otro. ¿Sí? Vamos teniendo por este lado. Ahí se me olvidó. Entonces, sí. Perdón, ¿viste el muro como respuesta a la falta de límites?
Exactamente, sí, a la falta de límites, a la falta de... no a la falta de límites, sino como el muro es una respuesta a esta globalización fragmentada. El muro es como una respuesta psicológica. Nosotros queremos encorsetar, cerrar, fijar, porque hay un mundo gaseoso, sin bordes, en el cual estamos expuestos. Y las personas o los estados-nación que no pueden adaptarse a estos nuevos personajes que viven en estos mundos gaseosos, necesitan fijarlo de alguna manera, darle un marco, cerrarlo de alguna manera. Es como la mantita de seguridad, o sea, cuando somos chicos que teníamos un muñequito con el cual nos sentíamos mejor si se apagaba la luz. Bueno, el muro, la hiperseguridad termina siendo eso. Dejemos al migrante afuera, dejemos que no entre, que es como culpar al otro, sacarlo, dejarlo en otro lugar, porque nosotros mismos no estamos contentos o no estamos seguros con el mundo tal cual está establecido. ¿Queda más claro? ¿Yes? ¿No? Bueno, espero que sí. Justo no estaba mirando la pantalla por eso. Y bueno, nada, no sé si vieron esta película ustedes, que se llama Goodbye Lenin. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Alguno no? Solamente para mostrarles un poquitito a los que no la vieron. Lucas, por ejemplo, no la vio. Esta película es de hace bastantes años. Esta era, cuando yo estudiaba comunicación, era la película que mirábamos, con la que estaba de moda para los FSOCs. Y básicamente es la historia de una mujer que entra en un coma, y en el medio de ese coma se cae el muro de Berlín. Pero cuando ella se despierta, no existe más muro. O sea, el Berlín está completamente occidentalizado, ya no está ese último punto en Checkpoint Charlie, que es el último punto antes de ingresar al otro Berlín, y un hijo que tiene que mantener, como ahí muestra la escena, ese Berlín oriental, porque la madre no podría soportar el disgusto de que se cambie toda su idiosincrasia, toda la manera, toda la cultura con la cual vivía. Para mí es muy, muy interesante para trabajar este concepto de las fronteras ya no están en las fronteras, que menciona Balibar en el capítulo de Inerarity, porque lo que hace básicamente es mostrar que ella tiene una frontera ideológica y ya está viviendo en otro momento, en otra situación, en otro contexto. Ella no lo sabe, pero ya ese muro se derrumbó. Ella está viviendo ideológicamente en su mente, en su habitación, de una manera, pero el mundo por fuera es diferente. Me parece que es interesante como para trabajar, para entender, para conocer un poco y jugar con estos límites entre muro y frontera. Porque Inerarity los divide bastante. Para él no es lo mismo el muro de la frontera, y ya deja de decir frontera, sino que no es lo mismo, sino que la frontera une en un punto. Esperen que se me tildó. Y acá les traigo esta obra de arte que hizo una artista india llamada Reena Sainikalaj. Se los voy a poner en el chat eso. Que básicamente es una piba, una artista, que lo que hace es obras de arte alrededor de la migración. Como ahí es como de repente se van uniendo los temas, las obras de artes que les hablábamos en la primera clase, el tema de la frontera, la migración ahora. Bueno, Reena, o Rina, no sé cómo se dirá, basa toda su obra en las rutas migratorias. Entonces, este es un trabajo que hizo donde mapeó hasta las rutas migratorias del 2016, cuántas veces la gente, las personas, mejor dicho, se iban moviendo alrededor del globo, y desde dónde lo hacían, ¿sí? Y esto no solamente son las migraciones, o sea, son los refugiados, los desplazados, los solicitantes de asilos, las personas que viajan por trabajo, porque se tienen que mover de manera global. Hay muchas personas que, bueno, este último tiempo no lo han hecho. Entonces, de esta manera, cómo fue mapeando las diferentes conexiones que se van haciendo. En el día a día no nos damos cuenta, porque nosotros capaz que no viajamos tanto, no lo hacemos de estas maneras, pero hay un montón de gente que tiene que cambiar completamente su vida y su idiosincrasia porque no puede estar en el espacio en el que nació.
por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales, por un montón de cosas. Mismo ustedes son una clase federal, me gustaría en realidad saber de dónde son y de dónde nos están escuchando hoy, para conocer un poquito también sus realidades. Yo en otro momento pensaría que son todos o estudiantes que viven en Buenos Aires, o que vienen de otras partes del país y se vienen a estudiar a Buenos Aires, pero ahora no sé dónde están. Y eso es interesante, porque no es lo mismo, yo hablo de restricciones y hablo de restricciones en Ciudad de Buenos Aires, tanto Lucas las habla en Avellaneda, de donde es él. No debería haberlo dicho, estábamos guardando tu lugar secreto, Lucas. Pero, de Wilde, mejor dicho. Pero ustedes también están en diferentes lugares, entonces sus problemáticas, las cosas por las cuales se tienen que preocupar y ocupar son diferentes. Tengo mi gata, entonces me movió toda la mesa. Entonces, pensando en este mundo, también pensar, qué sé yo, estas cuestiones que aparecen, el calentamiento climático, las epidemias globales, y cómo aparecen con esta noción de frontera. Y en Irarity lo que plantea al final de este capítulo es que hay que repensar estos conceptos. No hay que pensar, o sea, como la frontera como algo definitorio que te rompe, que te divide, que te excluye, sino que hay que pensarla en contexto, pensarla de manera situada con nuestra realidad. ¿Existen las fronteras? ¿Y de qué manera? ¿Cómo podríamos hacer para mejorarlas? Sabemos que el muro es un artefacto viejo que ya no está de acuerdo a la concepción de este mundo, pero la frontera puede ser un espacio de comunicación, pueden ser estos hilos, estas lanas que se van uniendo alrededor del mundo. Nada, básicamente un poco eso es lo que se dice, es pensar de manera global, pensar en red, pero no como esta globalización que en un punto u otro, después del 2008 y con la crisis que se generó en ese 2008, que es de donde escribe Innerarity, se demuestra que no es tan buena, no se complementa completamente, donde hay excluidos y apartados, sino que pensar en una frontera, un espacio, en un fronterred, él dice, un espacio contemporáneo como una multiplicidad de espacios que se diferencian y que se pueden entrecruzar, donde hay puntos fronterizos, pero estos son puntos de contactos, estas son las constelaciones, los espacios donde bajar. Si se ven que se mueve es porque mi gata me está jugando con la... Tengo a mi gato también acá. Ah, te está jugando también. Así que si tienen gatos... no den clases. No den clases, porque tienen atención. Así que bueno, como les decía, como este concepto de fronterred, que en el que hay espacios comunes donde nos vamos hilando y nos vamos conectando con otros. No significa que todo va a estar todo el tiempo hacia otro, pero sí significa que en un punto u otro vamos a tener pautas que conectan. Nosotros siempre utilizamos mucho, no sé si Estela lo habrá utilizado ya en sus presentaciones, pero la pauta que conecta un concepto con otro. Ella habla mucho desde un espacio más general y después te baja a un punto, y eso es lo que queremos hacer ustedes. Cómo estas generalidades, cómo estos conceptos de René, cómo a esta película Goodbye Lenin después se puede conectar con este mundo amurallado. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahora? Les mostraría mi gata, pero me está mordiendo el cuaderno. Basta. Bien, perfecto. Esto sería básicamente algunas de las cosas que me interesan que retomen de Innerarity con este concepto de mundo amurallado. Van a ver que dialoga bastante con los... yo hago mis notas para que la gata así no me las come. Estos son los conceptos que nos gustaría como que después cuando vayan a ver el epílogo ya pueden ir conversando y decir, bueno, me interesa esto, me interesan los conceptos, los muros ideológicos, las fronteras ideológicas, los muros que se rompen, las cuestiones de la migración, nada, de a poco vamos conectando algunos espacios. Siguiendo, entonces, también les habíamos pedido que lean otras cosillas para el día de hoy. Un poco la idea es ir hacia lo
como volver hacia lo digital, no irnos tanto hacia la globalización, hacia lo social, sino que volver un poco a nuestra ciencia, a nuestra esencia más cercana, más de datos, y preguntarnos qué nos revelan las máquinas de nosotros mismos. Acá traigo una cita de Pierre Levy, que me parece que está buenísima, que es la inteligencia colectiva, nuestra más grande riqueza. Pero ¿esto sigue siendo así? Cuando comenzó Internet, o por lo menos cuando se popularizó Internet para consumo masivo y ciertos sectores de la sociedad argentina pudieron consumirla, en los primeros 2000, capaz que alguno que es un poco más grande, es más treintañero, casi 40, puede saber lo que era un cibercafé y era Internet $1, capaz algunos no, y seguramente la mayoría no. Iba a jugar al Counter-Strike a un cibercafé, se daba cuenta del espacio comunal que era consumir Internet, porque no lo tenía en su hogar, entonces se tenía que desplazar. Y en ese momento, donde Internet era algo demasiado ávido y no lo teníamos en nuestros celulares, habían un montón de espacios que eran comunitarios, donde Internet funcionaba de manera comunitaria y donde unos compartían conocimientos con otros. En la clase anterior les habíamos dejado como uno de los atractores leer la Declaración de Independencia del Ciberespacio, por un lado, que es para nosotros Internet. Y también retomar este concepto de los hackers que aparecen, que vulneran las diferentes murallas virtuales para dar a conocer cierta información o para vulnerarla, puede ser de las dos maneras. Y en ese primer momento de Internet, antes de la web 2.0, estaba Taringa, que sigue siendo un objeto de este viejo Internet, Wikipedia, que sigue funcionando, ya cumplió 20 años Wikipedia, y donde la gente, las personas, iban colaborando todas en la construcción de una inteligencia colectiva, ¿sí? Pero hoy sigue siendo así, hoy sigue siendo de esta manera Internet. Y a esta semana, nosotros que nos gusta traer casos muy puntuales y siempre estamos como terminando la presentación en último momento porque hay casos coyunturales que los hacemos conectar con nosotros, vimos que esta semana el cierre de Yahoo Respuestas. No sé si alguien lo utilizó en algún momento de su vida, si sabe lo que es. Estoy llorando cuando cerró Yahoo Respuestas. Creo que era Llorando. más divertido fijarse en los comentarios que la respuesta en sí. Llorando porque muere Yahoo Respuestas. Obviamente Yahoo Respuestas ya no es lo que era, pero porque tiene algunas de estas características, como la cocaína lleva gluten. Bueno, esta como que es, si saben inglés, si no se las reviso, tengo 46 años y mi novia tiene 8 meses de embarazo y estoy empezando a tener pánico acerca de las cosas. Entonces, nada, es como muy divertido ver, pero en un punto u otro, muere uno de estos espacios de la vieja Internet, de lo que nosotros antes consumíamos y donde buscábamos información. Ahora está todo mucho más estandarizado, aparecieron como los medios de comunicación tienen su página web, hay un montón de cosas que van apareciendo y van muriendo estos espacios colaborativos. Y no estoy viendo el chat, pero sí. Hay gente que vio, ahí Paulina decía, igual eso sería conocimiento colectivo, no inteligencia. Sí, ¿no? El ejemplo de Wikipedia, por ejemplo. Sí, o sea, inteligencia, conocimiento colectivo, lo colaborativo es la clave ahí. Wikipedia, Paulina, no te olvides que se construye también con la colaboración de muchos usuarios, ¿no? Que van armando, y después hay un grupo, obviamente, Gillo no puede contar bien porque ella trabajó en Wikipedia muchos años. Soy parte de la gente que colabora en Wikipedia. Después hay un chequeo. O sea, todo lo que está en Wikipedia tiene fuentes de información que son fiables, y el que me diga que no, les puedo dar 2 horas de por qué sí. Así que si quieren, en otro momento lo discutimos, pero porque tengo un montón de charlas para la cátedra hablando de Wikipedia y demás, pero se construye con fuentes fiables de información, fuentes fiables como papers académicos, noticias periodísticas,
no hablemos de la crisis de los medios de comunicación, pero hablemos de que debería estar chequeado, de libros, bueno, de diferentes informaciones. Trata de evitar la desinformación, tiene proyectos para evitar la desinformación en línea, como que está muy influenciado de esa manera. Pero bueno, volviendo un poquito al ejemplo, porque si no me pongo a hablar de Wikipedia demasiado, nosotros le decíamos, ¿sigue siendo colaborativo este mundo? Decíamos, ¿y qué pasa? Hoy en día no sigue vigente tanto esta idea de Internet, esta idea de conocimiento. Porque de repente ustedes entran a un medio de comunicación, entran al País o a leer una nota periodística y como no sé si en otra clase ya lo dijimos, pero tienen que suscribirse, entregar sus datos para poder consumir algunas notas. O tienen que sumarse a una suscripción. Y lo mismo con Spotify. Si quieren no escuchar anuncios, tienen que pagar la aplicación. O si quieren consumir diferentes contenidos, tienen que ir a pagarlos. O sí, sea, YouTube, si fueron traqueando, digamos, la evolución de la plataforma, yo recuerdo YouTube que no tenía publicidad al principio, después publicidad en carteles durante los videos, no tan invasivas, y ahora después publicidades antes de ver un video, sobre todo en los YouTube de los canales más grandes, los monetizados, y ahora ya es fija que son dos publicidades siempre. A mí me pasa, o será mi algoritmo, o el algoritmo trabaja conmigo especialmente, sobre todo mucho Didi en los últimos 4 o 5 meses, por favor. Entonces, obviamente que uso Adblock, pero también eso, igual hay algunos sitios que también no estamos, nos piden que lo desbloqueemos, que pausemos nuestro Adblock para poder leer los contenidos. Entonces, igual, esto que... las sí. publicidades de YouTube, o sea, a partir de eso se empezaron a monetizar videos, ¿o no? Yo tengo unos amigos que habían sido súper virales en YouTube y no habían levantado un mango porque esto fue en el 2011, 2012, tenían, pero bocha, conocidos, hacían shows y no ganaban un peso. Y a partir de hace poco se empezó a monetizar y empezaron a salir bandas, músicos. Yo no lo estoy criticando, digamos. Es una manera de nosotros entender cómo es el ecosistema de medios hoy. Digamos, lo que estamos planteando, volviendo al mundo amurallado, es que hubo un momento de Internet donde este mundo amurallado pareciera, ¿no? No estar en un principio. No existían esas fronteras. No existían esas fronteras, esos muros, estaba más a flor de piel. De la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Exacto. Y ahora vuelven a aparecer otro por ahí, un muro distinto, diferente, obviamente, dependiendo en los lugares en los que nos movemos, sobre todo en el ciberespacio, pero son otro tipo de muros distintos que si querés ver una película en 4K en streaming, tenés que pagar sí o sí algún servicio, o, bueno, siempre hay otras alternativas, pero vuelvo a mi comentario picante de la primera clase de que ya no es más cool torrentear, ¿no? Entonces, mucho más fácil. Sí, no sé. Me gusta a veces tirar algunos de esos comentarios, pero bueno, lo mismo. Sí, también pasa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. También pasa, por ejemplo, que ya hay contenidos que están nada más disponibles para algunas regiones, por ejemplo. Entonces ya uno, si no está en una región particular, no puede acceder al contenido. Exacto, ese es otro muro también. Claro. Muy bien. Perfecto. Entonces, estos muros bueno, mismo Netflix, que según la región en la que estés, es la cantidad de películas o la diversidad de películas que uno ve cuando, digamos, pone películas románticas, no son las mismas que aparece acá que en otra parte del mundo, digamos. Y eso es súper interesante porque también tiene que ver con cómo nos modelizan y qué tipo de contenidos van a querer brindarnos estas grandes plataformas, las plataformas GAFAMA, como decíamos la semana pasada, para el tipo de usuario que somos.
O sea, ya no es que agarramos de internet lo que aparece, sino que de repente estás en Argentina o estás en Brasil y va a aparecer un tipo de contenido. Estás en Estados Unidos o en España, aparece otro. Entonces, esto me lleva a esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué consumimos en internet? ¿Cuál es nuestra esencia algorítmica? Yéndonos un poquito más filosóficos, pero no. Estas trayectorias culturales que nos autodeterminan como seres sociales y qué es lo que somos y cómo somos. ¿Somos porque nos lo muestra nuestro aparato, nuestro celular, o nosotros le damos esa información? Y me parece que es momento de un ejercicio, ¿no, Luqui? Sí, señora. Bueno, les vamos a pedir, el ejercicio es bastante sencillo. Les vamos a pedir, bueno, primero les voy a explicar qué es esto, antes que nada, esperen. El ejercicio que les vamos a pedir es que hagan doom scrolling. ¿Y qué es el doom scrolling? ¿Alguno sabe? Sí, no. Bueno, aló. ¿No saben lo que es doom scrolling? ¿No? Como lo que uno hace cuando está en redes sociales, como el antiguo zapping de redes sociales, ¿puede ser? Puede ser, más o menos. Básicamente es, vos agarrás, ustedes se despiertan y se ponen a ver Instagram, Tinder, no sé, LinkedIn, Twitter, TikTok, y hacen scroll, 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 y de repente pasaron 10, 15 minutos, 20, y siguen scrolleando, poniendo like, compartiendo con algún amigo, vuelven al feed. Doom scrolling es eso, básicamente, es scrollear de manera infinita hasta que nos damos cuenta que se pasaron media hora y seguimos scrolleando y no hicimos la cena o no leímos para la facultad o nos colgamos con otra cosa que teníamos que hacer, como colgar la ropa, no sé. Básicamente doom scrolling es meternos a full en el feed y empezar a scrollear. No sé si alguno vio The Social Dilemma el año pasado. A mí no me gusta mucho ese documental, pero me sirve mucho para traerlo, ¿viste? Como esa cuestión de la enajenación. Sí, porque está en Netflix. Claramente. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta esa cosa de la enajenación de lo que vemos y lo que estamos ahí atravesados por la pantalla. Entonces, en este ejercicio lo que les vamos a pedir es que por unos minutitos, muy breves, lo que hagan es básicamente agarren sus celulares o agarren la computadora o agarren lo que tengan a mano y empiecen a scrollear y que nos pongan, sí, de vuelta el Padlet, chicos, pero es la manera que tenemos. Ponelo en el chat, chicos, Luqui, que te vi ahí. Ahí va. Que en unos minutitos, 2, 3, nos pongan qué es lo que ven en su feed. Si ven fotos de gatitos, si ven memes de tal cosa, que digan qué es lo que les trae el feed a ustedes a esta hora, a las 8 de la noche de un miércoles, ¿sí? Así que nada, les damos 2, 3 minutitos para que agarren sus celulares, no vayan a responder los mensajes porque si no se nos pierde como la dinámica del chat, sino que vayan y se pongan a compartir en el Padlet qué es lo que ustedes van viendo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Qué sencillo este ejercicio. Sí. Qué sencillo. Es sencillo. Pueden hacerlo no hace falta que... Bueno, si tienen la compu ocupada, agarran el celular, es más fácil. Perfecto. Yo ya estoy leyendo. A mí ya me gusta ver cómo va creciendo el Padlet, Chillo. Ah, ella está. Noticias del COVID. Noticias del COVID. Ay, noticias del COVID. Memes. Noticias del COVID, no memes. No me esperaba memes. No me esperaba... Sí. No se escucha la música. ¿No se escucha? Bueno, ya fue. No importa. Quería poner una música más tranquilita, pero... A ver si puedo poner yo. Sí, igual tengo como la computadora saturada de cosas, por eso también. La memoria RAM. Sí, no, la memoria RAM no está afilada. A ver si puedo.
Bueno, básicamente, a ver que Instagram, River, tenis, frente de izquierda, absolución de Mariana, de Marian, publicaciones de fútbol, especifiquen un poquitito, o sea, memes de los Simpsons, memes y fotos de anime, fotografía, catering de sushi, publicaciones del anuncio del presidente, publicidad de hoteles, amigos. ¿Se escucha? No se escucha. No, no se escucha nada, no te preocupes. Ya fue. What? Ya fue. Les cantamos. No, les leemos lo que estamos leyendo ahora. Muy bien. Les pongo a mi gata que... Fotografía antigua. Fotografía antigua, muy bien. Tini beboteando, lo que hizo Santi Maratea, paisaje de montañas, de la Champions League. Hoy juega River, ¿no? A las 8:30, Gillo, jugamos contra Atlético Tucumán. Cierto, ya no, sí, ya está, cierto, que jugaba. Cierto, me acordé porque ese era el lugar de vacunación. Esta es la comisión de hincha de River, ¿no? Sí, perdón, sí, esta es la comisión. Se aclaraba en el CIU eso, me parece. Debería de haberse dicho. Está de fondo de la transmisión. Miguel. Muy bien. Bueno. Pero te pedimos que prestes un ratito más de atención acá. Sí, no se preocupen, ya vamos a ir terminando con esto. No vamos a estar hasta las 9. Bueno, creo que estamos. Muy bien. La idea se va armando. Un poco la idea de esto que estamos viendo, estoy presentando, ¿no? ¿Qué estoy presentando? Sí, estoy presentando el Padlet. Sí. Básicamente un poco es que vean sus feeds. Casa Rojamar, comida vegana, bueno, rumores de los 1000 esfuerzos. Digo comida vegana, pónganme más cosas, queremos saber, conocerles. Noticias sobre el Alberto, y opiniones de la gente sobre eso, tweets sobre los partidos de la Champions. Bueno, díganme, ¿en qué plataforma están haciendo doom scrolling? ¿Es Twitter, es Facebook? No. Instagram, Facebook TikTok. Ya no se usa más. No, ya sé, pero nosotros tenemos que tenerlo porque es más sencillo, es más contenedor de ciertas cosas. Mucho Instagram, veo, Twitter. TikTok. Perfecto, TikTok. El que está con TikTok es mi sobrino de 10 años. Así que me siento como que no es un espacio para alguien que tiene Twitter, Instagram, TikTok también. Bien. Buenísimo. Bueno, ¿por qué les queríamos mostrar esto, básicamente? Para hacerles entender, la semana pasada se trabajó un poquitito, lo llevaron a los comentarios, el concepto de filtro burbuja. Que no les dimos para leer ese texto, sino que les vamos a dejar ahora, en esta clase, un atractor que habla sobre el concepto, que, bancame un segundo, retomame, Lucas, que trato de presentar, porque estoy media distraída. Bien, el texto en realidad es una charla TED, Filtros Burbuja, de Eli Pariser, que está en el cronograma, si lo chequean en la guía de lectura. Listo. Si no me equivoco, sí, para hoy. Lo que habla Eli Pariser un poco es el filtro burbuja que nos rodea a nosotros en las plataformas, bueno, por ahí redes sociales, pero ahora nosotros estamos hablando más de plataforma como un espacio que nosotros habitamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Gillo está mostrando algo de su feed, de lo que el filtro burbuja, porque el filtro burbuja existe siempre, quizás a veces podemos salir un poco más. Y a veces no. Y a veces no. Así que, Gillo, contanos un poco. Bueno, si escuchan a mi gata maullando de fondo, porque eso me distrajo un poco, o sea, como me ven, me gustan los animales, me gustan mucho, pero bueno, ahora tengo gatos, entonces todo el tiempo me aparecen publicaciones de gatos y de cómo hacer para que no me despierten a las 6 de la mañana. Entonces, por eso traje un gatito. Después de series que me gustan, que disfruto mucho, me gusta mucho la ciencia ficción, entonces abajo aparece una imagen de Doctor Who, no sé si lo vieron,
pero básicamente también yo les dejo easter eggs a los que les gusta la ciencia ficción dentro de mi biblioteca, acá arriba. Siempre les cambio los libros de ciencia ficción, si no lo notaron. Pero bueno, habla sobre viajes en el tiempo, Doctor Who, y después un poco una foto de Diana Sakayan, un dibujo, mejor dicho, una fotografía, y bueno, y de memes, de cositas que me gustan mucho, ¿viste? De un unicornio Nyan Cat, que una mezcla, una transespecie. Pero también tenemos este sería como básicamente mi filtro burbuja cuando no estamos dando clases y no soy una persona, muy bien, se decía sobre sci-fi, muy bien, gran tema, hay que hacerlo muy amplio. Acá este es el filtro burbuja del compañero Lucas. Sí, ahí está el amigo Hideo Kojima, arriba, que recibiendo un premio. No sé si alguien sabe quién es Hideo Kojima, si no pueden googlearlo. Abajo de Hideo está una cosa que descubrí ahora y le empecé a poner like, entonces Twitter, esto lo rastreé en Twitter, ¿sí? Me tira todo el tiempo artistas de voxel art, pueden buscarlo, B corta, voxel art, es como hacer arte con los cubos como los del Minecraft, pero hay un programa específico donde puedes hacer esto, no tiene nada que ver con el juego, y se hacen como pequeñas obras así. Arriba hay un GIF también de un chico que hace pixel, GIF con píxeles. Y la foto de arriba es de Hong Kong, la que está en blanco y negro, pero es Hong Kong en un videojuego, ¿sí? Es lo que yo investigué en mi tesina, de fotografía in-game. Es un artista muy conocido que trabaja para grandes empresas desarrolladoras de videojuegos y se tomó el trabajo de recorrer Hong Kong recreada en el juego Sleeping Dogs. Entonces, esta foto me apareció recientemente y tiene una muy buena serie de fotos de la ciudad, tratando de mostrar esa densidad de las ciudades, ¿no? Y bueno, abajo está, bueno, como ven, Evo y Lula. La Patria Grande. Y la Patria Grande y el gato que compartió Baujasaurus, que es mi tuitero del momento. No sé si lo conocen, pero bueno. Este es mi feed, mi filtro burbuja de hoy. Ahí lo conocen Ahí lo conocen bien. A Bauja. Y bueno, como dice Eli Pariser, un poco nosotros estamos, lo que vemos básicamente es una parte de lo que aparece en Internet, y esa parte está sesgada por diferentes cosas. Primero, por lo que nosotros le damos a Internet, o sea, qué es lo que le damos like, con qué interactuamos, pero también lo que nos muestra, qué es lo que, estos muros que decíamos anteriormente, de los que estamos en determinada región, de lo que está de moda también consumir. Entonces, no es que estamos viendo absolutamente todo lo que aparece en Internet, todo ese espacio, ese océano vasto de conocimiento, sino que estamos viendo una parte muy específica. Y eso hay que tratar de salir de ese filtro burbuja, porque si no también estamos como encorsetados con una mirada y pensamos que nuestra voz es la única voz. Bueno, Lucas hacía un ejercicio hace unos años, ¿querés contarlo un poquitito? Nosotros, cuando yo entré a la cátedra, en realidad cuando cursé en 2015 como alumno, Julito Alonso, el querido compañero Julio, que fue tutor mío después de tesina, pero ahora voy a hablar un poco mi primera impresión en ese momento, nos hizo hacer a todo el grupo, durante una semana teníamos que darle like a todo lo que encontrábamos en Facebook. A todo, me refiero a todo. Teníamos que durante 2 minutos todos los días tomarnos el trabajo de scrollear hacia abajo en Facebook y ponerle like a todo. En ese momento todavía no existían las reacciones. Entonces, esto parte de un artículo. ¡Qué pesadilla! Bueno, bien. El objetivo era ver qué pasaba en Facebook y tratar de descubrir, romper un poco el algoritmo que está detrás de lo que nosotros vemos al scrollear en Facebook. Porque habíamos leído un artículo de una persona que había hecho esto durante 2 días seguidos, mucho tiempo, y los resultados después de eso, y queríamos ver si seguía vigente. Ese año que yo fui alumno funcionó, hubo muchas cosas interesantes, mucha publicidad, mucho contenido promocionado, termina apareciéndote después de las 2 semanas, ¿no? De ponerle like a todo. Muchos compañeros y compañeras
no pudieron ponerle like a todo, eso también es interesante. Hay cosas que nos decían, yo no le puedo poner like a esto, ¿no? Y es interesante de pensar eso, de la importancia que nosotros le damos a las plataformas, las redes en las que nos movemos, porque empezamos las clases, después a mí me pasó el año siguiente, ya como ayudante lo volvimos a hacer, justo se habían lanzado las reacciones, entonces queríamos romper el algoritmo con las reacciones y les asignamos a cada grupo, nos dividimos en 6 grupos, creo que todavía no estaba Me Importa, ¿no? Me Importa se sumó como hace poco, pero estaban las 6 reacciones originales y nos dividimos y a algunos le poníamos me gusta, otros le poníamos, a mí me había tocado me asombra. Entonces ahora yo le pongo me asombra a todo lo que pone Julito para recordar ese momento de ayudante. Pero también se modificaban las cuestiones, las publicaciones. Digo, al que le tocaba me enoja o me acuerdo de algunos casos de gente que desaparecían las publicaciones de la persona o una publicación desapareció completamente. Otra persona le ponía me enoja a, creo que una página de una cervecería y la cervecería se contactó y le ofreció pagarle una cerveza, Gillo, No, qué buena onda. para que le saque el me enoja o algo así, ¿no? Bueno, entonces, eso pueden probar. Claro, eso es lo que pasa, por lo menos lo que pasó en ese momento. Es interesante ver, digamos, qué es lo que Facebook nos muestra después. No les vamos a pedir ahora que hagan esto, porque, bueno, primero Facebook ya no está. Fue. Y segundo, también entendemos que hay otra gramática. Se entiende que cuando le ponemos like a algo, te lo va a traer. Porque mismo el ejercicio de cuando se podía salir, capaz que salían y se juntaban y escuchaban música en YouTube y de repente después les empezaba, era tan sensible YouTube que te empieza a mostrar cualquier música diferente excepto lo que vos escuchabas todos los días porque te rompieron el consumo en una noche. Pero bueno, para nosotros es importante como traer de vuelta esto porque no es casual lo que aparece en las redes sociales, en los medios de comunicación digitales y la manera en que se presenta. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo como futuros comunicadores y comunicadoras sociales, pero es importante como saber que hay un marco teórico, que hay un concepto y es el de filtro burbuja. Y esto nos lleva también a otros conceptos que es básicamente lo que son los sesgos algorítmicos, que es un poco lo que habla Joyce Chow en el texto que les habíamos dado para leer para esta semana, reconociendo la exclusión en la inteligencia artificial, que es básicamente, a mí me gusta mucho dar estos dos conceptos juntos, el de filtro burbuja y el de sesgo algorítmico, porque para mí son dos caras de una misma moneda en un punto. Joyce Chow en su texto lo que trata es de preguntarse, ¿puede ser racista la inteligencia artificial? Y hoy participé de un webinar de una maestría donde la expositora, Marita Perceval, decía, la inteligencia artificial la carga el patriarcado, decía, así. De una. De una, sí, sin pelos en la lengua. Pero volviendo un poco a lo que decía Joyce Chow, a esta pregunta, nosotros decimos, sí, puede ser racista, es racista la inteligencia artificial. Y yo traje un par de ejemplos, ahora se me va a descolocar absolutamente toda la pantalla de vuelta, pero básicamente con algunos ejemplos donde vimos y donde vamos a seguir viendo, que sí es racista la inteligencia artificial, y donde apareció. Este caso lo trajiste vos, ¿no, Lucas? Lo pusiste vos en la presentación. Sí, es como un caso que en su momento, creo que es de 2014 a 2015. El algoritmo bueno, creo que es fotos o imágenes de Facebook. Ustedes saben cuando suena un robot o no. Sí. También. Te detecta qué es lo que hay en la imagen automáticamente el algoritmo de Google, ¿no? Entonces, confundió a esas dos personas que están ahí abajo con dos gorilas, ¿no? Y fue un caso que lo subieron en todos lados, porque, bueno, es esta misma pregunta que estamos haciendo. Si puede ser racista, ¿quién programa esos algoritmos? ¿Cómo se programa? ¿No? Y qué resultados y qué es lo que nos muestra después también.
Y eso es lo que trae Joyce Chow. Joyce Chow en su texto lo que habla son de diferentes prejuicios. ¿Alguno pudo leer el texto? ¿Sí? ¿Martín lo leyó? Bueno, ¿quieren contar un poquitito de los diferentes prejuicios de los que habla la autora? Profe, perdón, yo creo que esto sigue pasando igual. O sea, por ejemplo, en TikTok, que es una aplicación que muchos mencionaron, yo me la descargué hace poco y cuando todavía no creaste justamente tu burbuja, te aparecen cosas que están filtradas según algoritmos de hegemonía. O sea, literalmente, esto lo leí en un post en internet, no me acuerdo cómo se llamaba, pero según lo lindo que sos supuestamente, o según las facciones que tenés, o las cosas que haces, apareces en el feed de gente nueva, por ejemplo. Y es verdad, o sea, yo me lo descargué y me aparecían todas cosas que, nada, o sea, no solo que a mí no me interesaban, sino que eran todas pibas lindas, rubias, bailando, literal. Es que esto sigue pasando, porque la arquitectura está predefinida por la información que le damos nosotros, que les damos los seres humanos, porque hablamos de inteligencia artificial, hablamos de plataformas, hablamos de sesgos algorítmicos, pero todo eso lo hace una persona. Ustedes ahora estudian comunicación. Estudian comunicación, pero seguramente capaz que en el futuro vayan a trabajar experiencia de usuario. Puede ser, puede no ser, capaz que les pinta hacer otra cosa. Entonces, ustedes la mirada ética, desde género, desde derechos humanos que tengan, va a influenciar en los medios y en las maneras de consumir en Internet. A ver qué decían en los comentarios. Todos los hombres son pilotos y todas las mujeres son azafatas, o todas las mujeres son médicos y las mujeres enfermeras. Exactamente. Eso dice Chow en uno de sus ejemplos, que es el del prejuicio de asociación, donde habla de que uno tiene prejuicios, habla de 5 tipos. Mencionamos un par nomás, pero es prejuicio de base de datos y el prejuicio de asociación. En el de base de datos, básicamente, es la inteligencia está basada en la información que les da, que se les da, que tiene de la base de datos, y en muchos casos, como el mundo está regido por un tipo, es un sistema, básicamente es como vemos en TikTok, rubias, flaquitas, pelo largo, súper lacio, bailando con una remera donde se te ve el ombligo, y te muestra eso porque el que hizo esa base de datos ve que eso es lo que consume, que likean, que muestran y que les interesa ver. Y el prejuicio de asociación habla básicamente de esto, de que, bueno, vos sos varón, vas a ser médico, vas a ser mujer, vas a ser enfermera. Y sigue pasando. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Este es del año pasado, de hace unos meses, de octubre, noviembre, donde mostraban que en Twitter también tiene el algoritmo que es racista. Que Zoom y Twitter, porque acá se dieron cuenta de 2 cosas. En este caso, en este tweet, lo puse en la presentación, si querés pásaselo, Lucas. Dale, el chabón que estaba haciendo un Zoom se da cuenta que su compañero con el cual estaba hablando no se le veía la cabeza, era como el hombre sin cabeza. ¿Por qué? Porque la pared es blanca, pero el chabón es negro. Entonces, Zoom no detectaba las caras negras de blackfaces como caras, sino que detecta lo blanco sobre lo negro. Eso es básicamente lo blanco existe, lo negro no existe tanto. Esto sería la cara de él en el mundo real, o sea, como cuando saca el fondo, se le ve a él, y qué linda casa, ¿no? Pero bueno, es como que en la foto anterior no se veía, no se le ve la cara, es el hombre sin cabeza. Y acá es donde Zoom básicamente lo que hizo fue omitir la presencia de esa persona. O sea, la inteligencia artificial lo que hizo fue eso. Y después, lo que siguió experimentando este chabón, que cuando mostró el ejemplo en Twitter, en realidad cuando muestra la imagen, solamente la imagen se cropea en la persona blanca. Entonces, si vos mostrás una fotografía con una persona negra y una persona blanca, en Twitter, hasta este momento, hace unos meses, iba a cropear siempre para la persona blanca. ¿Sí? Gracias. Entonces, y esto, fíjense ustedes, vayan a posteos en Instagram,
en otras redes y muéstrenle qué les muestra. Si les muestra, no sé, por ejemplo, ACNUR, que trabaja temas refugiados, ¿les muestran los posteos de ACNUR? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué posteo les muestran? ¿De un refugiado blanco o de un refugiado marrón? Como que vayan viendo esas cosas porque van apareciendo, es como que, no es que el ejemplo típico de Google, que ponemos en Google Translate, enfermero, y te salta, le pones doctor, y te salta doctor, y pones nurse, te salta enfermera. Ya va a cosas más de imagen, de directamente sesgar tu mirada y que decir, lo blanco existe, lo negro no. Y eso es solamente un caso. Si hablamos de sesgos algorítmicos, tenemos para hacer tela para cortar. Mucho. Bueno, un montón de cosas les estamos diciendo. Pero para terminar, y no irnos demasiado, son las 8:20, estamos re bien con el tiempo. Súper, súper bien. Súper bien. Nos prometimos que no los íbamos a tener hasta las 9 hoy, así que sean felices. Ahí veo una sonrisa. Sol, sí, sabemos que es mucho tiempo. Les habíamos dicho al principio de la clase que la semana que viene van a tener que hacer un pequeño trabajo, pero antes de explicarles un poco esto, les habíamos dicho también que queríamos ajustar su mirada, habíamos dicho la semana pasada, y esta semana pensar el problema. Yo les quiero contar, a mí me gusta mucho la cultura japonesa, a Lucas también, así que esos ejemplos también son bienvenidos. Les quiero contar sobre este concepto del hanami. ¿Alguno sabe lo que es el hanami? ¿No? Yes. No. Bueno. El hanami básicamente es, sí, Lucila sabe lo que es. Porque vos habías puesto, ¿querés contar qué es, Lucila? No estoy segura, pero puede ser el festival que se hace para celebrar el florecimiento de los cerezos, ¿o estoy confundida? Es por ahí. Exactamente. Hanami es básicamente, ahí acabo de ver que Martina había puesto lo de sesgos también. Confirmación aplicaría a nuestra propia burbuja. Exactamente, exacto. Bueno, volviendo al hanami, el hanami es básicamente el arte de ver las flores. Y se festeja en un festival porque los japoneses hacían festivales por cualquier cosa, básicamente. Comienza la primavera, un festival. Comienza el verano, se hace un festival. Se termina el invierno, hay un festival. El Festival de los Muertos, el Festival de los Vivos, festivales everywhere. Y básicamente... También hay uno de los perros, me parece, también. Sí, de lo que imaginen. Exactamente, admirar la fugacidad de lo bello. Entonces se juntan en los parques, en las plazas, a ver cómo florecen los cerezos en abril, que es el momento de la primavera japonesa. Y básicamente se tiran en el pasto, como nos podríamos tirar en el pasto en un parque, a ver los jacarandás si están en Ciudad de Buenos Aires, y ver toda la ciudad violeta, y ver como flores rosadas, y quedarnos ahí, tomar una cerveza, porque se la pasan tomando cerveza los japoneses, hacer un picnic y mirar y hacer el hanami, que es básicamente observar la fugacidad de lo bello. ¿Y por qué nos interesa traer este concepto, hablando de pensar el problema? Porque ustedes ahora se van a ir con un montón de información. Ayer tuvieron el teórico de Estela, hoy tuvieron el otro teórico de Estela, tienen hace 1 hora y media que me están escuchando a mí, a Lucas, y se van a decir, y van a ver el epílogo del trabajo práctico, y van a decir, cambio climático, no, sesgos algorítmicos, no. Y van a decir, bueno, ¿qué hago? Y nuestra idea para pensar los problemas es, básicamente, que ejerciten el pensamiento lateral. Ejercitar el pensamiento lateral es, obviamente, seguir pensando este problema, pensar en que tienen que hacer un trabajo de datos, que van a tener que hacer una primera presentación, que van a tener que ajustar este problema con sus duplas, pero que lo hagan, les diría que salgan a la calle, pero hay 22.000 casos de COVID, pero a la medida que pueden, disfruten de la fugacidad de lo bello, como que traten de mirar otra cosa y que después se despierte esa idea. Sabemos que en un contexto de encierro, de presencialidad, pero no, donde salen a la calle con los barbijos, con el alcohol en gel, o el alcohol etílico, es difícil abstraerse y pensar de manera creativa.
Este es un espacio en el que ustedes deciden estar, que es el de cursar una carrera universitaria en una universidad pública. No creo que sus mamis o papis o tíos o tías o familias los estén obligando a estudiar justamente comunicación social. Así que tómenselo como tomen la idea, este trabajo práctico, esta primera entrega, esta segunda entrega, como maneras de ejercitar este pensamiento lateral. Piensen, disfruten de otras cosas y llévenlo a una mirada comunicacional. Sí, es muy lindo. Entonces, para la semana que viene, ya con sus duplas organizadas, le vamos a pedir que traigan entre 1 y 3 slides de PowerPoint, Drive, nos lo van a mandar por mail, así nosotros los vemos. No creo que lleguemos a verlos en la clase, pero nosotros después los vamos a revisar y los vamos a ir viendo básicamente todos. Vamos a ver algunos si podemos. Que traten de hacer una aproximación a la pregunta-problema que quieren explayar en los trabajos prácticos. Es un borrador. No sé, de vuelta, hagan Hanami, ejerciten el pensamiento lateral y con su dupla piensen estos grandes problemas. Después vamos a ver un momento de acotar, cuando vayamos a bajar al proyecto, al escribir, en el segundo TP cuando tengan que hacer un producto, pero ahora expláyense, hagan una pregunta grande y desde una perspectiva comunicacional que bajen por qué creen que es importante que lo trabajen y qué tratan de descubrir e investigar con esa pregunta. Como que les pedimos 3 cosas. Una posible aproximación a una pregunta-problema, a un problema. ¿Por qué creen que deberían trabajarlo? No porque el mundo es malo y yo soy bueno, sino porque hay desinformación, como que traten de hacerle una bajadita un poquitito más desde de su perspectiva, de sus recorridos, de sus trayectorias académicas. ¿Y qué es lo que van a tratar de hacer? Así a niveles generales, entre 1 y 3 slides, los van a compartir, nos lo van a mandar por mail y vamos a ver algunos, o sea, como pueden ser escritos, pueden ser imágenes, la imagen obviamente háganle una descripción, o sea, como bájenlo, no tiene que ser algo súper formal, pero sí queremos que todas las duplas lo tengan. Después lo que vamos a hacer es si mandan un link de Google Drive, las podemos compartir para que otros grupos la vean en el espacio de la guía, en la grilla de duplas, y ahí ya de por sí vamos empezando a sociabilizar los conocimientos. O sea, estoy pensando ahora que los pueden colgar acá, y así como que vamos viendo cada uno lo que... Es más, háganlo así, yo mañana les voy a habilitar una columna. Modificamos, claro. Sí, pueden hacerlo en un Drive, ¿no? Y lo linkean ahí con acceso para que lo pueda ver el resto. Y así lo podemos ver también, sobre todo porque en algún momento las duplas se van a unificar en cuadrantes. No sé cómo cuadrantes, no sé, en grupos. En grupos de 4 y después se pueden compartir ahí. Refuerzo un poco lo que dijo Gillo. Esta es una instancia no de evaluación todavía lo que nos van a enviar, pero sí de seguimiento y donde nosotros vamos a poder en qué estado están ustedes. Y de ahí va a surgir una devolución que los va a acompañar para así la entrega del TP. Entonces, muy importante que lo suban, que lo compartan todos y todas. Sí, es importante porque realmente no queremos que la primera aproximación, el primer producto sea la primera entrega. No tenemos el mismo espacio de que salimos del aula y nos preguntan, che, profe, voy por acá o voy por allá, así que esto como nos va a dar como un escenario general para verlos a todos y a todas. Así que hagan Hanami, ejerciten el pensamiento lateral. Mañana cuando mandemos el mail minuta, como voy a tener adaptado esto para que lo vayan linkeando ahí, si lo terminan antes mejor. Como lo pueden seguir modificando hasta el miércoles, claramente, no se preocupen. Pero la idea es como que ir empezando a sociabilizar algunas y ir bajando un poco de las ideas. Después, ¿qué más tengo para mostrarles?
Los atractores. Los atractores, exactamente. Básicamente les vamos a dar el video de la charla TED de Eli Pariser de Filtros Burbujas, que la súper recomendamos, y este podcast de La pandemia cambia la cultura, de Michelle Wieviorka, que también les pueda llegar a interesar en este contexto, y más pensando en los conceptos culturales que venimos trabajando, y cómo estamos sesgados por la información que tenemos a través de una pantalla. Y después, ¿tenemos algo más? No, para el próximo encuentro. Sí, recomendamos mucho los atractores de esta semana. Los vamos, creo que más que nada el de Eli Pariser. Muy probable que lo retomemos la clase que viene, ¿sí? Así que, insisto, también los atractores de la semana pasada y las cosas complementarias que les vamos enviando. Está bueno que lo vayan viendo lo que puedan y vayan trayéndolo, porque de todo eso también pueden inspirarse para tomar ideas, ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros enviamos son algunas más académicas. Lo de Eli Pariser es una charla TED. Creo que les habíamos pasado la charla TED de los algoritmos le dan forma al mundo. Sí, de Sherry Turkle. La de Sherry Turkle también, pero son todos cuestiones que abonan a lo que estamos nosotros trabajando y les pueden servir para pensar su problema y mismo para justificar en el momento que entreguen los trabajos. Así que eso funciona también como justificación de sus problemas o bibliografía, videografía, etc. Así que bueno, ahora Cami te paso el texto, el de la máquina. Después les vamos a pasar todo esto mañana, no se preocupen. Para el próximo encuentro les vamos a pedir que lean estos textos, se los vamos a pasar, el de Inerarity no, porque ya les pasamos el libro, pero después les vamos a pasar el de las leyes de la interfaz y la máquina come además. Así que nada, les pedimos que por favor, como que terminen de concretar los grupos, que piensen, que hagan Hanami, que piensen los problemas. Es una instancia de seguimiento, como bien decía Lucas, nos va a ayudar a ver cómo están parados ustedes y cómo poder acompañarlos en esta primera entrega. Y que lean, porque vamos a trabajar como también temas más vinculados a plataformas, que es otra de las dimensiones que van a trabajar en estos proyectos. Y nada más, ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Alguna pregunta a último momento? Listo. Bueno, te tildaste, Gillo. Ahí está. ¿Me tildé? No, que no me tilde, que estoy grabando todavía la sesión. Bueno, nos dejamos. Gracias por la clase, profes. Bueno, ¿Cómo? Hasta la semana que viene. Gracias por la clase. Bueno. Gracias a vos, Carmela. Chao. Bueno, hasta la semana que viene. Mañana les mandamos mail, así que vayan a ver a River tranquiles. Adiós. O no. Bueno, otra. Chao. Chao. Chao, suerte para todos. Chao. Gracias. Ahí estamos. Bueno, quedó Matías acá. Quedó Matías. No se está dando bola, me parece. Voy a dejar de grabar. Sí, ya me voy, perdón, es que me quedé viendo No, el Excel y no cerré la sesión.